Me llamo Salvador Iturbe, tengo 58 años, y si estoy aquí contándoles esto es porque mi hijo Tiago me salvó la vida. Así de simple, así de brutal. Esa noche en el aeropuerto, cuando vi su carita asomarse entre la multitud y escuché su voz quebrada gritándome que no volviera a casa, supe que algo terrible estaba pasando. Lo que no imaginé fue que el peligro venía de la persona que dormía a mi lado cada noche, de la mujer con quien llevaba 15 años casado, de Mariela, la madre de mi hijo. Pero déjenme empezar desde el principio. Yo trabajaba como supervisor de mantenimiento en una empresa de refrigeración industrial. Un trabajo honesto, bien pagado, que me permitía darle a mi familia una vida cómoda. No éramos ricos, pero teníamos nuestra casa en la colonia Lindavista, un carro decente, y nunca nos faltó comida en la mesa. Mi padre, don Ezequiel Iturbe, que en paz descanse, siempre me enseñó que el dinero se gana con sudor y se cuida con cabeza. Él fue mecánico toda su vida, y aunque nunca tuvo grandes lujos, murió con la frente en alto y sin deberle un peso a nadie. Esa mañana salí de viaje a Monterrey para revisar unos equipos que estaban fallando en una planta procesadora. Era un trabajo de 3 días, rutinario. Mariela me despidió con un beso en la mejilla y me dijo que tuviera cuidado. Tiago, mi chamaco de 12 años, me abrazó con esa fuerza que solo los hijos saben dar. «Te voy a extrañar, papá», me dijo. «Son solo 3 días, mijo. Cuando vuelva te llevo al parque a jugar fut, ¿sale?» Él asintió con esa sonrisa que me derrite el corazón. Tiago siempre fue un niño sensible, callado, observador, de esos chamacos que ven más de lo que dicen. Yo no lo sabía entonces, pero esa cualidad iba a salvarnos a los dos. El vuelo salió puntual. Me acomodé en mi asiento, cerré los ojos y pensé en lo afortunado que era. Tenía salud, trabajo, una familia. ¿Qué más podía pedir un hombre de mi edad? Los 3 días en Monterrey fueron intensos pero productivos. Arreglamos los compresores, calibramos los sistemas y el cliente quedó satisfecho. La última noche, mientras cenaba solo en el restaurante del hotel, me llegó un mensaje de Tiago. «Papá, ¿a qué hora llegas mañana?» «Como a las 8 de la noche, mijo. ¿Todo bien?» «Sí, te quiero mucho». «Yo también te quiero, campeón». Algo en ese mensaje me pareció extraño. No el contenido, sino el tono. Tiago no era de los que mandaban mensajes diciendo «te quiero mucho», así nomás. Pero le resté importancia. A veces los hijos simplemente extrañan a sus padres. El vuelo de regreso se retrasó 1 hora por mal tiempo. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México cerca de las 9 de la noche. Cansado pero con ganas de ver a mi familia. Encendí el celular y le mandé mensaje a Mariela avisándole que ya había aterrizado. «Ok, ten cuidado», respondió. Caminé hacia la salida de la terminal, arrastrando mi maletita con ruedas, pensando en el plato de chilaquiles que me iba a preparar al llegar a casa. Y entonces lo vi. Tiago estaba parado junto a una columna, solo, con su mochila del América colgada al hombro. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Cuando me vio, corrió hacia mí con una desesperación que me heló la sangre. «Papá», gritó abrazándome con fuerza. «Papá, no vayas a la casa, no vayas». «¿Qué? Tiago, ¿qué pasa? ¿Cómo llegaste aquí solo? ¿Dónde está tu mamá?» Él me jaló del brazo, alejándome de la corriente de gente que salía. «Papá, tienes que escucharme. Por favor, es mi mamá. Ella quiere». Se le quebró la voz. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Tranquilo, mijo, tranquilo. Respira. Dime qué pasa». «Mi mamá quiere matarnos, papá. A ti y a mí. Esta noche». Me quedé paralizado. Sentí que el mundo se detenía, que todo el ruido del aeropuerto desaparecía, que solo existíamos mi hijo y yo en ese momento suspendido. «¿Qué estás diciendo, Tiago? Eso no puede ser. Tu mamá nos quiere». Ella... «No, papá», me interrumpió con una urgencia que nunca le había visto. Yo escuché todo. Ella estuvo hablando por teléfono con unos hombres. Dijeron que iban a quemar la casa con nosotros adentro, para cobrar un seguro, para pagar unas deudas que tiene con unos prestamistas. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Mariela, mi esposa, planeando quemarnos vivos. «Mijo, a lo mejor escuchaste mal o...» «Papá, por favor». Tiago me miró a los ojos con una seriedad que me partió el alma. «Yo sé lo que escuché. Ella les dio las llaves de la casa.
Los hombres van a entrar esta noche y van a prender fuego. Dijeron que tenía que parecer un accidente, que el seguro iba a pagar mucho dinero. Sentí que me faltaba el aire. Me recargué en la columna, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo llegaste aquí, Tiago? El aeropuerto está lejísimos de la casa. Me escapé cuando mi mamá se metió a bañar. Tomé un taxi con el dinero que tenía guardado de mis domingos. El taxista fue buena onda, me trajo hasta aquí. Papá, tenemos que irnos. No podemos volver a la casa. Lo miré a los ojos y vi terror genuino. Mi hijo no estaba inventando nada. Él creía cada palabra de lo que estaba diciendo. Y si había arriesgado tanto para venir a advertirme, «Está bien, mijo», le dije, abrazándolo fuerte. «Te creo. Vamos a salir de aquí, pero necesito que me cuentes todo. Absolutamente todo». Salimos del aeropuerto y tomamos un taxi hacia un hotel cerca de la central camionera. Durante el trayecto, Tiago me fue contando lo que había descubierto. Empezó hace como un mes, papá. Mi mamá estaba muy rara. Se la pasaba encerrada en su cuarto hablando por teléfono. A veces lloraba. Otras veces se enojaba mucho. ¿Y tú cómo escuchaste las conversaciones? Un día dejó su celular en la cocina y yo lo agarré porque quería jugar un juego. Pero estaba abierto en WhatsApp y vi unos mensajes muy feos. Hablaban de dinero, de deudas, de que tenía que conseguir lana como fuera. Y había un hombre que le decía muñeca y le mandaba corazones. Sentí una punzada en el pecho. ¿Mariela tenía un amante? ¿Qué más viste, mijo? Después de eso empecé a espiarla. Me escondía cerca de su cuarto cuando hablaba por teléfono. Así fue como escuché el plan. Llegamos al hotel, un lugar modesto pero limpio. Pedí una habitación y subimos. Tiago se sentó en la cama, agotado pero aliviado de estar lejos de casa. Cuéntame todo lo que escuchaste, Tiago. Cada detalle. Él respiró hondo y empezó a hablar. Mi mamá le debe dinero a unos señores. Mucho dinero. Creo que pidió prestado para un negocio o algo así, pero el negocio se fue a la quiebra. Ahora esos señores la están amenazando. Dicen que si no paga, le van a hacer daño a ella y a nosotros. ¿Cuánto dinero, mijo? ¿Escuchaste alguna cantidad? Un día la escuché decir 800,000 pesos. Estaba llorando y diciendo que no tenía forma de conseguirlos. 800,000 pesos. Una fortuna. ¿De dónde había sacado Mariela esa deuda sin que yo me enterara? ¿Y el plan de quemarnos? ¿Cómo surgió eso? Tiago bajó la mirada, como si le costara trabajo recordar. Hace como una semana escuché que hablaba con los hombres que le prestaron el dinero. Ellos le dijeron que había una forma de salir del problema, que si nosotros moríamos en un accidente, ella podría cobrar el seguro de vida. Creo que tú tienes un seguro grande del trabajo, ¿verdad, papá? Sí. Tenía un seguro de vida de 2 millones de pesos. Era una prestación de la empresa, obligatoria para todos los supervisores. Mariela era la beneficiaria principal. Mi mamá primero dijo que no, que estaba loca si pensaba que iba a hacer algo así, pero ellos la presionaron mucho. Le dijeron que si no pagaba, iban a hacerle cosas horribles. Y también me mencionaron a mí. Dijeron que era una lástima que un niño tan bonito fuera a sufrir por las tonterías de su mamá. Se me revolvió el estómago. Esos malditos habían amenazado a mi hijo. ¿Y entonces qué pasó? Mi mamá aceptó. Escuché que dijo, «Está bien, háganlo, pero que parezca un accidente». Y después me ayudan a cobrar el seguro. Los hombres dijeron que iban a prender fuego a la casa esta noche, cuando estuviéramos dormidos, que iban a bloquear las salidas para que no pudiéramos escapar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Tiago. «Papá, mi mamá dijo que lo sentía mucho por mí, pero que no había otra forma. Dijo que yo iba a estar mejor muerto que viviendo con las consecuencias de sus errores». «¿Cómo puede decir eso, papá? ¿Cómo puede querer matarme?» Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba de dolor y miedo. «Tú no hiciste nada malo, mijo. Esto no es tu culpa. Y te prometo que no voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Me oyes?» Nadie. Nos quedamos así un largo rato, abrazados en esa habitación de hotel barato, mientras yo trataba de procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Mi esposa, la mujer con quien había compartido 15 años de mi vida, la madre de mi único hijo, estaba planeando asesinarnos para cobrar un seguro y pagar sus deudas. ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Cómo pude vivir tan ciego?
Empecé a recordar señales que había ignorado. Los últimos meses, Mariela había estado distante, irritable. Se quejaba de dolores de cabeza y pasaba mucho tiempo encerrada. Yo pensé que era estrés, que necesitaba descanso. Nunca imaginé que estaba hundida en deudas con agiotistas. También recordé las palabras de mi padre, don Ezequiel. Él nunca confió en Mariela. Desde que se la presenté, me dijo que veía algo en sus ojos que no le gustaba. «Esa mujer tiene hambre de cosas que tú no le vas a poder dar, mijo», me dijo una vez. «Ten cuidado». Yo me enojé con él. Le dije que estaba siendo injusto, que Mariela era una buena mujer. Nos distanciamos por un tiempo a causa de eso. Cuando él murió hace 5 años, todavía teníamos esa espina clavada entre los dos. Ahora, sentado en ese cuarto de hotel con mi hijo en brazos, entendí que mi padre había visto la verdad desde el principio. «Papá», dijo Tiago, levantando la cabeza, «¿qué vamos a hacer?». Era una buena pregunta. ¿Qué podía hacer yo? Ir a la policía era una opción, pero ¿con qué pruebas? Solo tenía el testimonio de un niño de 12 años. Eso no iba a ser suficiente para meter a nadie a la cárcel. Necesitaba tiempo para pensar, y necesitaba mantener a Tiago a salvo. «Por ahora vamos a quedarnos aquí», le dije. «Mañana temprano buscaré ayuda. Conozco a alguien que puede orientarnos». «¿A quién, papá?». Pensé en la licenciada Ivonne Beltrán, una abogada que mi padre había conocido años atrás. Él la ayudó una vez con un problema mecánico y ella le quedó debiendo el favor. Antes de morir, mi padre me dio su tarjeta y me dijo, «Si algún día tienes un problema legal serio, búscala. Es de confianza». «A una abogada que conocía a tu abuelo», respondí. «Ella nos va a ayudar». Tiago asintió, un poco más tranquilo. Le dije que intentara dormir, que mañana iba a ser un día largo. Él se acurrucó en la cama y cerró los ojos, exhausto por todo lo que había vivido. Yo me quedé despierto, mirando hacia la ventana, pensando en todo lo que había perdido en cuestión de horas. Mi matrimonio, mi hogar, la confianza en la persona que más amaba después de mi hijo. ¿Cómo era posible que Mariela hubiera llegado a ese extremo? ¿Cómo podía una madre planear la muerte de su propio hijo? No tenía respuestas, solo tenía preguntas, dolor y una determinación feroz de proteger a Tiago a cualquier costo. A eso de las 11 de la noche, mi celular vibró. Era un mensaje de Mariela. «¿Ya vienes en camino?». Me quedé viendo la pantalla, sintiendo una mezcla de asco y terror. Esa mujer estaba preguntando si ya iba hacia mi muerte. Estaba esperando que entrara a la casa para que sus cómplices nos quemaran vivos. No respondí. Apagué el celular y lo guardé en mi bolsillo. Tiago se movió en la cama, murmurando algo entre sueños. Me acerqué a él y le acaricié el cabello. «Tranquilo, mijo», susurré. «Papá está aquí, y no voy a dejar que nadie te haga daño». En ese momento tomé una decisión. No iba a ser solo víctima de esta situación. Iba a contraatacar. Iba a juntar pruebas, a desenmascarar a Mariela y a asegurarme de que pagara por lo que había planeado. Pero primero necesitaba confirmar que todo lo que Tiago me había contado era verdad. No porque dudara de mi hijo, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos la maldad de la que era capaz mi esposa. Y esa confirmación llegó más pronto de lo que esperaba. A la 1 de la madrugada, decidí hacer algo arriesgado. Le pedí a un taxi que me llevara cerca de mi colonia, pero sin entrar a mi calle. Me bajé a 3 cuadras de mi casa y caminé por las sombras, ocultándome detrás de los carros estacionados. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. La casa estaba a oscuras, lo cual era extraño. Mariela siempre dejaba la luz del porche encendida, y entonces los vi. 2 hombres salían de mi casa por la puerta principal. Uno era alto, flaco, con una gorra. El otro era más bajo, corpulento, con una chamarra de mezclilla. Cargaban algo que parecían galones de plástico. «Ya quedó», dijo el alto. «En 20 minutos esto va a ser cenizas». «¿Y la vieja?», preguntó el bajo. «Dice que se va a quedar en casa de una amiga. Tiene la coartada perfecta». Se rieron con una carcajada que me heló la sangre. Subieron a una camioneta gris estacionada en la esquina y arrancaron. Me quedé paralizado, escondido detrás de un carro, viendo cómo se alejaban. Unos segundos después, vi un resplandor naranja comenzar a brillar desde el interior de mi casa. Fuego. Mi casa estaba ardiendo, y si Tiago no me hubiera advertido, él y yo estaríamos adentro. Ver mi casa arder fue como ver morir una parte de mí.
Las llamas salían por las ventanas, devorando todo lo que habíamos construido durante 15 años. Los muebles que compramos juntos, las fotos de Tiago de bebé, los recuerdos de una vida que yo creía feliz. Todo se convertía en cenizas mientras yo permanecía escondido detrás de un carro, temblando de rabia y de dolor. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, gritando, llamando a los bomberos. Don Aurelio, el señor de enfrente, intentó acercarse con una manguera, pero el fuego era demasiado intenso. Las sirenas no tardaron en escucharse a lo lejos. Yo quería correr hacia allá, gritar que era mi casa, que yo era el dueño, pero algo me detuvo. Si aparecía ahora, Mariela y sus cómplices sabrían que había sobrevivido, y entonces buscarían otra forma de matarnos. Me alejé por las calles oscuras, caminando rápido, con el corazón destrozado, pero la mente clara. Ahora tenía la confirmación que necesitaba. Tiago no había inventado nada. Mi esposa realmente había planeado quemarnos vivos. Tomé un taxi de regreso al hotel. Cuando entré a la habitación, encontré a Tiago despierto, sentado en la cama, con los ojos muy abiertos. «¿Papá? ¿Dónde estabas?» Me senté junto a él y lo abracé. «Fui a la casa, mijo. Necesitaba ver con mis propios ojos». «¿Y qué pasó?» «La quemaron, tal como dijiste. Vi a 2 hombres salir y después empezó el fuego». Tiago empezó a llorar en silencio. No era llanto de miedo, sino de tristeza, de saber que su madre era capaz de algo tan horrible. «Lo siento, papá. Sé que tú la querías mucho. Yo te quiero a ti más que a nada en el mundo, Tiago. Y eso es lo único que importa ahora». Nos quedamos abrazados hasta que amaneció. Ninguno de los dos pudo dormir. ¿Cómo íbamos a dormir después de lo que habíamos vivido? A las 8 de la mañana busqué en mi cartera la tarjeta que mi padre me había dado años atrás. Ahí estaba, un poco maltratada, pero legible. Lic Ivonne Beltrán, abogada penalista, asuntos delicados. Marqué el número con manos temblorosas. Contestó una voz femenina, profesional pero amable. «Despacho de la licenciada Beltrán. ¿En qué puedo servirle?» «Buenos días. Mi nombre es Salvador Iturbe. Soy hijo de Ezequiel Iturbe. Mi padre conoció a la licenciada hace años y me dijo que la buscara si alguna vez tenía un problema serio. Y tengo un problema muy serio». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Ezequiel Iturbe? ¿El mecánico de Lindavista?» «Sí, señora. Ese era mi padre. Espere un momento, por favor». Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Después escuché otra voz, más grave, más directa. «Salvador, soy Ivonne Beltrán. Tu padre fue un hombre extraordinario. Me ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. ¿Qué está pasando?» Le conté todo. Desde el viaje a Monterrey hasta el incendio de la noche anterior. Le hablé de Tiago, de las deudas de Mariela, del plan para asesinarnos. La licenciada escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Salvador, lo que me estás contando es gravísimo. Estamos hablando de tentativa de homicidio, fraude al seguro, asociación delictuosa. Si lo que dices es cierto, tu esposa y sus cómplices van a pasar muchos años en la cárcel». «Es cierto, licenciada. Mi hijo no miente. Y yo vi con mis propios ojos cómo esos hombres salían de mi casa antes del incendio. Te creo, Salvador. Pero creer no es suficiente. Necesitamos pruebas. Evidencia sólida que podamos presentar ante un juez. ¿Tienes algo? Mensajes, grabaciones, documentos». Pensé un momento. Todo lo que teníamos era el testimonio de Tiago y mi observación de los hombres saliendo de la casa. «No tengo nada, licenciada. Todo estaba en la casa y se quemó». «¿Tu esposa tiene algún lugar donde guarde cosas importantes? ¿Una caja de seguridad, un escondite, algo así?» «No que yo sepa. Aunque... espere. Mariela tiene un departamento que heredó de su madre. Está en la colonia Roma, cerca del parque. Lo usaba como bodega, creo. Nunca me dejó ir ahí. Decía que estaba lleno de cosas viejas y que le daba pena que yo lo viera. Ese departamento podría ser clave, Salvador. Si Mariela tiene documentos relacionados con sus deudas o con el plan, probablemente estén ahí». «¿Y cómo entramos?» «No tengo llave. Eso déjamelo a mí. ¿Puedes venir a mi despacho en 1 hora? Está en Polanco. Te mando la ubicación. Trae a tu hijo contigo. Necesito hablar con él también». «Ahí estaremos, licenciada. Y gracias. De verdad, gracias». «No me agradezcas todavía, Salvador. Esto apenas empieza.
Colgué y miré a Tiago, que había escuchado toda la conversación. ¿Vamos a ir con la abogada, papá? Sí, mijo. Ella nos va a ayudar a atrapar a los malos. Tiago asintió con una determinación que me sorprendió. A sus 12 años, estaba mostrando más valor del que muchos adultos tendrían en su situación. Nos alistamos rápido y tomamos un taxi hacia Polanco. El despacho de la licenciada Beltrán estaba en un edificio elegante, con piso de mármol y plantas bien cuidadas. Una recepcionista nos hizo pasar a una oficina amplia, donde nos esperaba una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido en un chongo y ojos penetrantes detrás de unos lentes de armazón negro. Salvador, Tiago, pasen, siéntense. Nos sentamos frente a su escritorio, que estaba lleno de expedientes y libros de leyes. Antes que nada, dijo la licenciada mirando a Tiago con seriedad, quiero que sepas que eres muy valiente, jovencito. Lo que hiciste, escapar de tu casa para advertir a tu padre, requiere mucho coraje. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Tiago bajó la mirada, sonrojado. Solo quería proteger a mi papá. Y lo hiciste. Ahora necesito que me cuentes todo lo que escuchaste, con todos los detalles que puedas recordar. ¿Puedes hacer eso? Tiago asintió y empezó a hablar. Le contó a la licenciada sobre los mensajes que vio en el celular de su madre, sobre las conversaciones telefónicas que espió, sobre los nombres que escuchó mencionar. ¿Recuerdas los nombres de los hombres que iban a quemar la casa?, preguntó la licenciada. Uno se llamaba Gaspar. Mi mamá lo mencionó varias veces. El otro creo que era Damián o Daniel, algo así. ¿Gaspar y Damián? ¿Escuchaste apellidos? No, licenciada. Solo los nombres. La licenciada tomó notas en una libreta. ¿Y qué hay de la persona con quien tu mamá tenía una relación? ¿El que le mandaba corazones? Tiago frunció el ceño, haciendo memoria. Creo que era el mismo Gaspar. Él le decía cosas bonitas y mi mamá le respondía con emojis de besos. Me dio mucho asco cuando lo vi. Sentí una punzada de dolor. Mariela no solo me había traicionado con un plan de asesinato, sino también con otro hombre. Un hombre que probablemente era el mismo que había prendido fuego a nuestra casa. Muy bien, Tiago. Has sido de gran ayuda, dijo la licenciada. Ahora necesito que tú y tu papá hagan algo muy importante. ¿Están dispuestos? Lo que sea, respondí. Necesitamos entrar al departamento de Mariela en la Roma. Si hay pruebas de sus deudas y del plan, estarán ahí. Pero no podemos entrar ilegalmente. Eso contaminaría las pruebas. Así que vamos a hacer algo diferente. ¿Qué tiene en mente? La licenciada se reclinó en su silla. Salvador, tú eres el esposo de Mariela. Legalmente, tienes derecho a acceder a las propiedades conyugales. Aunque ella haya heredado ese departamento antes del matrimonio, si lo ha usado durante el matrimonio para guardar cosas del hogar, podría considerarse parte del patrimonio común. Es un argumento débil, pero suficiente para justificar tu entrada. ¿Y si ella puso candados o cambió las cerraduras? Entonces llamamos a un cerrajero y entramos con un testigo. Yo misma puedo ser ese testigo. Lo importante es documentar todo lo que encontremos. ¿Cuándo vamos? Ahora mismo. Entre más rápido actuemos, menos tiempo tendrá Mariela para destruir evidencia. Salimos del despacho en el carro de la licenciada, un Nissan gris discreto. Tiago iba en el asiento de atrás, callado, mirando por la ventana. Yo iba adelante, con el estómago hecho nudo. El departamento estaba en un edificio viejo de la colonia Roma, de esos con fachada de cantera y balcones con herrería oxidada. La licenciada estacionó en la calle y bajamos los tres. ¿Cuál es el departamento?, preguntó. El 4B, creo. Mariela lo mencionó una vez. Entramos al edificio sin problemas. No había portero ni vigilancia. Subimos por unas escaleras estrechas hasta el 4º piso. La puerta del 4B era de madera vieja, con una cerradura común. ¿Tienes llave?, preguntó la licenciada. No. Entonces vamos a probar otra cosa. Sacó de su bolsa un juego de ganzúas y empezó a trabajar en la cerradura. Yo la miré sorprendido. ¿Usted sabe hacer eso? 30 años de abogada penalista, Salvador. He aprendido muchas cosas. En menos de un minuto, la puerta se abrió. Entramos al departamento y encendimos la luz. Lo que vimos me dejó helado. El lugar no era una bodega. Era un nido de conspiraciones. Había cajas llenas de papeles, folders apilados en una mesa, una computadora portátil, y en la pared,
Un pizarrón con fotos, números y líneas que conectaban todo. «Dios mío», murmuró la licenciada. «Esto es más grande de lo que pensé». Me acerqué al pizarrón. En el centro había una foto mía, sacada de alguna red social. Debajo decía, «Seguro de vida, 2000 millas». A un lado había una foto de Tiago con la palabra «obstáculo», escrita con marcador rojo. Mi hijo era un obstáculo, para su propia madre. «Papá», dijo Tiago, mirando su foto con horror. Lo abracé, tratando de protegerlo de esa imagen brutal. «No mires, mijo, no mires». La licenciada empezó a revisar los documentos con guantes de látex que sacó de su bolsa. «Aquí hay contratos de préstamo con firmas y huellas digitales, pagarés vencidos, amenazas escritas. Y miren esto». Nos mostró un cuaderno de pasta dura, lleno de anotaciones a mano. Es un diario de deudas. Mariela llevaba un registro detallado de todo lo que debía y a quién. Y aquí, en las últimas páginas, está el plan completo. Leí por encima del hombro de la licenciada. Mariela había escrito todo: las fechas, los nombres de Gaspar Molina y Damián Tejada, la cantidad que les iba a pagar por el trabajo, cómo iba a cobrar el seguro, cómo iba a fingir estar devastada por la muerte de su esposo e hijo. Era una confesión escrita de su puño y letra. «¿Esto es suficiente para meterla a la cárcel?», pregunté. «Esto es suficiente para hundirla, Salvador. Pero necesitamos más. Necesitamos conectar a Gaspar y Damián con el incendio de anoche. Y necesitamos que Mariela se incrimine ella misma, de viva voz. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tenderle una trampa. Pero primero, necesito contactar a alguien de confianza en la policía. Conozco a un delegado en la fiscalía que es incorruptible. Se llama Aurelio Zamacona. Él nos va a ayudar». Pasamos las siguientes horas fotografiando cada documento, cada página del cuaderno, cada elemento del pizarrón. La licenciada guardó los originales en bolsas de evidencia que traía en su carro. «Estos documentos son oro puro», dijo mientras bajábamos del edificio. «Pero la defensa de Mariela podría argumentar que fueron plantados o manipulados. Por eso necesitamos la confesión en vivo. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Mariela no sabe que tú y Tiago están vivos. Probablemente piensa que murieron en el incendio. Cuando se entere de que sobrevivieron, va a entrar en pánico. Y la gente en pánico comete errores. ¿Quiere que me aparezca frente a ella? No exactamente. Quiero que la hagamos creer que estás muerto. Y después revelarle que no lo estás en un momento y lugar controlado. Cuando la confrontemos, va a confesar. Estoy segura. Era un plan arriesgado, pero era el único que teníamos. Esa noche nos quedamos en un departamento seguro que la licenciada tenía para casos delicados. Era pequeño pero limpio, con 2 camas y una cocineta. «Descansen», nos dijo. «Mañana va a ser un día largo. Voy a reunirme con el delegado Zamacona para coordinar la operación». Cuando se fue, Tiago se sentó en la cama y me miró con ojos cansados. «Papá, ¿crees que mi mamá de verdad nos quería matar?», era la pregunta que yo había estado evitando hacerme. «No lo sé, mijo. Creo que tu mamá se metió en problemas muy grandes y no supo cómo salir. Eso no justifica lo que hizo, pero tal vez explica por qué lo hizo. Yo la quería mucho, papá, aunque a veces era mala conmigo». «¿Mala contigo? ¿Cómo?». Tiago bajó la mirada. A veces me gritaba sin razón. Me decía que yo era una carga, que si no fuera por mí, ella podría tener una vida mejor. Yo pensé que era porque estaba estresada, pero ahora entiendo que de verdad pensaba eso. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Mi hijo había estado sufriendo en silencio, escuchando esas cosas horribles de su propia madre, y yo no me había dado cuenta. «Tiago, escúchame bien. Tú no eres una carga. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo que tu mamá te dijo está mal. Muy mal. Ningún niño merece escuchar eso». «Lo sé, papá. Ahora lo sé». Lo abracé fuerte, prometiéndome que nunca más iba a dejar que nadie lastimara a mi hijo. Ni su madre, ni los agiotistas, ni nadie. Esa noche soñé con mi padre. Estábamos en su taller, rodeados de herramientas y piezas de motor. Él me miraba con esos ojos sabios que siempre tuvo. «Te lo advertí, mijo», me dijo. «Pero no me escuchaste». «Lo sé, papá. Perdóname». «No hay nada que perdonar. Lo importante es que protejas a tu hijo. Él es tu sangre. Él es tu futuro. Lo voy a proteger, papá. Te lo prometo».
Mi padre sonrió y puso su mano en mi hombro. Sé que lo harás. Eres un buen hombre, Salvador. Mejor de lo que yo fui. Desperté con lágrimas en los ojos. Tiago seguía dormido a mi lado, con la respiración tranquila de un niño que finalmente se siente seguro. Miré hacia la ventana, donde apenas empezaba a clarear el día. Hoy íbamos a enfrentar a Mariela. Hoy íbamos a terminar con esta pesadilla. Y sin importar lo que pasara, yo iba a asegurarme de que mi hijo tuviera el futuro que se merecía. Un futuro sin miedo, sin mentiras, sin traición. Un futuro donde el amor de un padre fuera suficiente para sanar todas las heridas. La licenciada Beltrán llegó temprano al departamento seguro con noticias que cambiaron todo. Traía consigo una carpeta gruesa y una expresión de satisfacción contenida que me dio esperanza. «Hablé con el delegado Zamacona», dijo sentándose en la pequeña mesa de la cocineta. «Es un hombre íntegro, de los pocos que quedan en este sistema podrido. Revisó las pruebas que le mostré y está dispuesto a colaborar». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que vamos a tener respaldo oficial. El delegado va a coordinar un operativo para detener a Mariela y sus cómplices, pero necesitamos que ella se incrimine primero. Sin una confesión clara, su abogado podría argumentar que los documentos fueron falsificados o que ella fue coaccionada». Tiago estaba sentado en la cama, escuchando con atención. A pesar de todo lo que había vivido, mi hijo seguía mostrando una fortaleza que me llenaba de orgullo. «¿Y cómo vamos a lograr que confiese?», pregunté. «Tengo un plan, pero antes necesito contarte algo que descubrimos esta mañana». La licenciada abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. «El delegado Zamacona tiene contactos en la compañía de seguros donde está registrada tu póliza. Hicieron una revisión discreta y encontraron algo interesante. Mariela ya inició el trámite para cobrar el seguro de vida. Presentó un acta de defunción falsa a tu nombre y otra a nombre de Tiago. Sentí que la sangre me hervía. ¿Actas de defunción falsas? ¿Cómo consiguió eso? Los agiotistas tienen contactos en todos lados, Salvador. Por unos miles de pesos puedes comprar casi cualquier documento en este país. Lo importante es que esto la hunde todavía más. Fraude documental, intento de fraude al seguro, además de la tentativa de homicidio. ¿Y cuándo la van a arrestar? Ahí está el detalle. Si la arrestamos ahora, solo tendríamos los documentos como evidencia. Ella podría decir que alguien los plantó, que fue víctima de una conspiración. Necesitamos que confiese su participación de manera voluntaria, sin saber que está siendo grabada. ¿Una trampa? Exactamente. Y tú vas a ser el cebo. Me explicó el plan con detalle. La idea era hacerle creer a Mariela que yo había sobrevivido al incendio pero que estaba gravemente herido en un hospital. Desesperada por terminar lo que empezó, ella vendría a verificar personalmente. Y cuando llegara, yo estaría ahí para confrontarla. ¿No es peligroso?, preguntó Tiago con preocupación. «Habrá policías encubiertos en todo el perímetro», respondió la licenciada. «Y el delegado Zamacona estará coordinando desde una camioneta de vigilancia. No va a pasarle nada a tu papá». «Yo quiero estar ahí», dijo Tiago con firmeza. «No, mijo, es muy peligroso. Papá, ella trató de matarme. Tengo derecho a verla cuando la atrapen. Tengo derecho a que sepa que no lo logró». Miré a la licenciada, buscando apoyo, pero ella parecía considerar la petición de Tiago. «El niño tiene un punto, Salvador. Su testimonio va a ser crucial en el juicio. Y verlo vivo va a desestabilizar completamente a Mariela. Podría ser el detonante que necesitamos para que confiese. No me gustaba la idea de exponer a mi hijo a más trauma, pero también entendía que Tiago necesitaba cerrar este capítulo de su vida. Necesitaba enfrentar a su madre y demostrarle que no había podido destruirlo. «Está bien», dije finalmente, «pero te vas a quedar atrás, con los policías. No te vas a acercar hasta que yo te diga que es seguro. Te lo prometo, papá». Pasamos el resto del día preparando cada detalle. La licenciada coordinó con el delegado Zamacona para establecer el escenario. Usarían una clínica privada que estaba cerrada por remodelación. Montarían una habitación falsa de hospital donde yo estaría acostado, fingiendo estar inconsciente. «¿Cómo vamos a hacer que Mariela venga?», pregunté. «Eso ya está arreglado. El delegado tiene un contacto que va a llamarla haciéndose pasar por personal del hospital. Le van a decir que encontraron a un hombre gravemente quemado cerca de tu casa
que traía una identificación a tu nombre, que está en coma pero que podría despertar en cualquier momento. Y ella va a venir a asegurarse de que esté muerto. Exactamente. No puede arriesgarse a que despiertes y cuentes todo. Va a venir a terminar el trabajo, o por lo menos a verificar qué tan grave estás. Era un plan siniestro, pero brillante. Conocía a Mariela. Su desesperación por el dinero la haría actuar impulsivamente. ¿Y qué pasa con Gaspar y Damián?, pregunté. Ellos son los que prendieron el fuego. El delegado ya tiene órdenes de aprehensión listas para ellos. En cuanto Mariela sea detenida, van a caer también. Con los documentos que encontramos y el testimonio de tu esposa, no van a poder escapar. Esa noche casi no dormí. Me la pasé repasando mentalmente lo que iba a decirle a Mariela cuando la viera. ¿Cómo le reclamas a alguien que intentó matarte? ¿Qué palabras usas para expresar esa traición? También pensé en los años que pasamos juntos, los buenos momentos, las risas, los sueños que compartimos. ¿Todo había sido mentira? ¿O en algún momento Mariela realmente me amó antes de perderse en sus ambiciones y sus deudas? No tenía respuestas, solo tenía dolor y una determinación férrea de proteger a mi hijo. A la mañana siguiente, la licenciada llegó con ropa nueva para mí, una bata de hospital y vendajes que me harían parecer víctima de quemaduras graves. El maquillista del delegado va a trabajar contigo, explicó. Cuando termine, vas a parecer que apenas sobreviviste a un incendio. Tiago me observaba con una mezcla de fascinación y tristeza mientras me aplicaban el maquillaje. Vendas en la cabeza, manchas rojas que simulaban quemaduras, una intravenosa falsa en el brazo. Te ves muy mal, papá, dijo con una sonrisa triste. Esa es la idea, mijo. A las 11 de la mañana estábamos en posición. La clínica abandonada había sido transformada en un escenario convincente. La habitación donde yo estaría tenía todos los elementos de un cuarto de hospital. Monitores que emitían pitidos falsos, bolsas de suero, sábanas blancas. El delegado Zamacona me saludó con un apretón de manos firme. Era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y ojos que transmitían autoridad y honestidad. Señor Iturbe, es un honor conocerlo. Su padre era un hombre respetado en la comunidad. Vamos a hacer justicia por usted y por su hijo. Gracias, delegado. Confío en usted. Tenemos 8 agentes encubiertos distribuidos en el edificio. Cámaras ocultas en la habitación que van a grabar todo. Cuando Mariela confiese, entramos y la detenemos. Simple y limpio. ¿Y si no confiesa? Si solo viene a ver y se va, entonces la seguimos y la detenemos afuera con base en las pruebas documentales. Pero créame, señor Iturbe, cuando ella lo vea ahí acostado, va a hablar. Los criminales siempre hablan cuando creen que tienen el control. Me acosté en la cama falsa y cerré los ojos. Tiago fue llevado a una habitación contigua donde podía observar todo a través de un monitor. Recuerda, mijo, le dije antes de que se fuera. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te diga. Lo prometo, papá. La espera fue agónica. Cada minuto se sentía como una hora. Escuchaba mi propia respiración, los pitidos falsos del monitor, el silencio tenso del edificio. Y entonces escuché pasos, tacones, acercándose por el pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente. La puerta se abrió. Escuché un jadeo ahogado. ¿Salvador? Era la voz de Mariela. Esa voz que alguna vez me susurraba palabras de amor. Esa voz que ahora me helaba la sangre. Los tacones se acercaron a la cama. Sentí su presencia junto a mí, su perfume que tanto conocía. Dios mío, murmuró ella. Estás vivo. Maldita sea, estás vivo. Escuché cómo sacaba su celular y marcaba un número. Gaspar, tenemos un problema. Salvador no murió. Está en el hospital, en coma. ¿Qué hacemos? Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. No puedo hacerlo yo. Hay enfermeras, doctores. Si muere aquí van a investigar. Tiene que parecer natural. Otra pausa. Sí, ya sé que el seguro no se paga si hay investigación. Por eso necesitamos pensar bien esto. ¿Y el niño? ¿Encontraron su cuerpo? Mi sangre hirvió de rabia al escucharla hablar de Tiago como si fuera un simple obstáculo. ¿Cómo que no hay cuerpo? Los bomberos deberían haber encontrado algo. Espera, ¿crees que escapó? Sentí como Mariela se tensaba junto a mí. Si Tiago está vivo, estamos perdidos. Ese mocoso sabe demasiado. Siempre me estuvo espiando, No pudo terminar la frase.
Abrí los ojos de golpe y la miré directamente. ¿El muy qué, Mariela? Su cara fue un poema de terror. Retrocedió varios pasos, tropezando con sus propios pies, el celular cayendo al suelo. ¿Salvador? ¿Tú estabas inconsciente? ¿Muriendo? Lo siento, querida, pero parece que tu plan no funcionó tan bien como esperabas. Esto no es lo que parece. ¿Solo qué, Mariela? Solo estabas verificando que estuviera muerto. Solo estabas planeando cómo terminar el trabajo. Me levanté de la cama, arrancándome los cables y las vendas falsas. Mariela seguía retrocediendo, con el rostro descompuesto por el pánico. Salvador, por favor, déjame explicarte. Esos hombres me obligaron. Me amenazaron. Dijeron que iban a matarnos a todos si no conseguía el dinero. ¿Y tu solución fue matarnos tú primero? ¿Quemar a tu propio hijo? Yo no quería, gritó ella, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Tú no entiendes. Les debo 800,000 pesos. Si no pagaba, iban a hacernos cosas horribles. Esta era la única forma de salvar. ¿De salvar qué? Tu pellejo, tu vida de lujos que financiabas con dinero prestado. Mariela sollozaba ahora, recargada contra la pared. Yo te amaba, Salvador. De verdad te amaba. Pero tú nunca me diste lo que yo necesitaba. Siempre tan conformista, tan mediocre. Yo quería más, merecía más. ¿Y por eso te endeudaste con agiotistas? ¿Por eso empezaste una relación con Gaspar? Ella me miró con sorpresa. ¿Cómo sabes de Gaspar? Sé todo, Mariela. Los mensajes, las llamadas, el plan. Encontramos tu departamento en la Roma. Encontramos el cuaderno donde escribiste cada detalle. Su cara palideció todavía más. No, eso no puede ser. ¿Creíste que eras muy lista? ¿Creíste que podías matarnos y salirte con la tuya? Yo no los maté, gritó ella. Ustedes están vivos, solo porque Tiago tuvo el valor de escapar y advertirme. Tu propio hijo te descubrió, Mariela. El niño que llamaste carga, obstáculo. Ese niño nos salvó a los dos. La puerta de la habitación se abrió y entró Tiago, con el delegado Zamacona detrás de él. Mariela lo miró como si viera un fantasma. «¿Tiago? Mijo, yo...» «No me llames así», dijo Tiago con una frialdad que me sorprendió. «Ya no soy tu hijo. Una madre no trata de matar a su familia». «Tiago, por favor, déjame explicarte». Mamá estaba desesperada. Esos hombres me iban a hacer daño. Yo solo quería protegernos. ¿Protegernos? Tiago la miró con desprecio. Yo te escuché, mamá. Escuché cuando dijiste que yo iba a estar mejor muerto. Escuché cuando les diste las llaves de la casa a esos hombres. Eso es protegernos. Mariela no supo qué responder. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya nadie sentía compasión por ella. El delegado Zamacona se adelantó. «Mariela Cañedo, queda usted detenida por tentativa de homicidio en grado de tentativa, fraude al seguro, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». 2 agentes entraron y le pusieron las esposas. Mariela no opuso resistencia. Parecía haberse desinflado por completo, como un globo al que le sacan el aire. Antes de que se la llevaran, me miró una última vez. «Salvador, yo de verdad te amé. Al principio fue real, pero después la vida me cambió. Las deudas, la presión, Gaspar, todo se salió de control. Eso no justifica nada, Mariela. Nada. Lo sé. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida». Se la llevaron por el pasillo, sus tacones resonando por última vez. Tiago y yo nos quedamos solos en la habitación, rodeados del silencio que deja una tormenta cuando finalmente pasa. «¿Estás bien, mijo?», le pregunté, arrodillándome frente a él. «No lo sé, papá. Creo que voy a necesitar tiempo para procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites. Y yo voy a estar contigo en cada paso del camino». Nos abrazamos ahí, en esa habitación falsa de hospital, rodeados de monitores que ya no sonaban. 2 sobrevivientes de una traición imperdonable, unidos por un amor que ninguna maldad había logrado destruir. La licenciada Beltrán entró poco después. Gaspar Molina y Damián Tejada fueron detenidos hace 20 minutos en un taller mecánico de Iztapalapa. Confesaron todo en cuanto supieron que Mariela había sido arrestada. Parece que no son tan leales como ella pensaba. «¿Qué les va a pasar?», pregunté. «A Gaspar y Damián»,
entre 15 y 20 años de cárcel por incendio doloso y tentativa de homicidio. A Mariela, probablemente lo mismo, más los cargos de fraude y falsificación. No va a salir en mucho tiempo. Tiago escuchaba en silencio, su mano apretando la mía. ¿Y ahora qué sigue para nosotros, licenciada? Ahora viene lo difícil, Salvador. Reconstruir sus vidas. Van a tener que declarar en el juicio, revivir todo esto frente a un juez. Pero cuando termine, van a ser libres. Realmente libres. Libres. Era una palabra que nunca había valorado tanto como en ese momento. Salimos de la clínica y subimos al carro de la licenciada. Afuera el sol brillaba con fuerza, indiferente al drama que acabábamos de vivir. El delegado Zamacona se acercó a la ventana antes de que arrancáramos. Señor Iturbe, necesito que sepan algo importante. El caso va a requerir que ambos declaren ante el Ministerio Público. También van a necesitar un lugar seguro donde quedarse mientras se resuelve todo el proceso legal. ¿Cree que corremos peligro?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Gaspar y Damián están detenidos, pero esos agiotistas suelen tener más contactos. No quiero alarmarlos, pero es mejor prevenir. La licenciada intervino. Tengo un contacto en una casa de acogida para víctimas de violencia familiar. Es un lugar discreto, seguro, donde pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Ahí también pueden recibir apoyo psicológico, que les va a hacer mucha falta después de todo esto. Miré a Tiago, buscando su opinión. Él asintió levemente. Está bien, dije. Hagámoslo. Mientras la licenciada arrancaba el carro, el delegado se despidió con un gesto serio pero esperanzador. Vamos a mantenerlos informados de cada avance. Y, señor Iturbe, lo que hicieron ustedes dos fue muy valiente. No cualquiera enfrenta algo así y sale adelante. Gracias, delegado. Por todo. El camino hacia la casa de acogida fue silencioso. Tiago iba recargado en mi hombro, agotado física y emocionalmente. Yo miraba por la ventana las calles de la ciudad, pensando en todo lo que habíamos perdido y en todo lo que aún nos quedaba por delante. Licenciada, dije después de un rato, ¿qué va a pasar con la casa? Con lo que quedó de ella, quiero decir. El terreno sigue siendo tuyo, Salvador. La casa estaba asegurada contra incendios, así que vas a recibir una indemnización. No será mucho, pero te ayudará a empezar de nuevo. Y el seguro de vida, el que Mariela intentó cobrar, ese seguro sigue vigente, pero obviamente ella ya no es la beneficiaria. Vas a tener que hacer los trámites para cambiar eso. Te recomiendo que pongas a Tiago como beneficiario único. Asentí. Era lo correcto. Todo lo que yo tenía, todo lo que lograra construir de ahora en adelante, sería para mi hijo. La casa de acogida estaba en una colonia tranquila, detrás de una barda alta con enredaderas. Una mujer de edad mediana nos recibió con una sonrisa cálida. Bienvenidos. Aquí van a estar seguros. Tenemos habitaciones privadas, comedor y un psicólogo que puede atenderlos cuando estén listos. Nos instalamos en una habitación pequeña pero limpia, con 2 camas individuales y una ventana que daba a un jardín interior. Tiago se sentó en su cama y me miró con ojos cansados. Papá, ¿crees que algún día voy a poder olvidar todo esto? Me senté junto a él y le pasé el brazo por los hombros. No sé si lo vas a olvidar, mijo, pero sí sé que lo vas a superar, y yo voy a estar contigo en cada momento del camino. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Nos quedamos así un largo rato, padre e hijo, unidos por un vínculo que ninguna traición había logrado romper. Afuera, el sol empezaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Era el final de un día terrible. Pero también era el comienzo de algo nuevo, una vida sin mentiras, sin miedo, sin la sombra de una traición acechando en cada esquina. Miré a Tiago, que empezaba a quedarse dormido recargado en mi hombro, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los días en la casa de acogida se convirtieron en semanas. Tiago y yo compartíamos una rutina tranquila que nos ayudaba a sanar poco a poco. Desayunábamos juntos. Él hacía sus tareas escolares con una maestra voluntaria que venía 3 veces por semana, y por las tardes caminábamos por el jardín interior, hablando de todo y de nada. El psicólogo de la casa, el licenciado Fermín Quiroga, resultó ser un hombre sabio y paciente. Nos atendía por separado y juntos, ayudándonos a procesar el trauma que habíamos vivido. Salvador, me dijo en una de nuestras sesiones,
Lo que usted y Tiago experimentaron fue una traición profunda. No solo perdieron una casa, perdieron la confianza en alguien que debería haberlos protegido. Ese tipo de herida tarda en sanar, pero sana. A veces me pregunto si debí haber visto las señales antes, confesé. Si hubiera prestado más atención, tal vez... No se culpe por las acciones de otra persona. Mariela tomó sus propias decisiones. Usted no podía controlar eso. Las palabras del licenciado Quiroga me ayudaban, pero las noches seguían siendo difíciles. Me despertaba a las 3 de la madrugada, empapado en sudor, reviviendo el momento en que vi mi casa arder. O peor, soñando que no había llegado a tiempo, que Tiago seguía adentro cuando las llamas devoraban todo. Tiago también tenía sus propias batallas. Una noche lo escuché llorar quedito en su cama. Me levanté y me senté junto a él. «¿Qué pasa, mijo?» «Soñé con mi mamá, papá. Soñé que venía a buscarme y me decía que todo había sido un error, que ella no quería hacernos daño». «¿Y qué sentiste en el sueño?» «Quería creerle. Quería que fuera verdad, pero sabía que no lo era». Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar. «Es normal extrañar a tu mamá, Tiago. Aunque haya hecho cosas terribles, sigue siendo la persona que te dio la vida. Esos sentimientos son complicados, y está bien no saber qué hacer con ellos». «¿Tú la extrañas, papá?» Era una pregunta que me había hecho muchas veces. «Extraño a la persona que creí que era», respondí con honestidad. Pero esa persona quizás nunca existió realmente. El proceso legal avanzaba con lentitud pero con firmeza. La licenciada Beltrán nos mantenía informados de cada desarrollo. Mariela había sido trasladada a un penal femenil donde esperaba su juicio. Gaspar Molina y Damián Tejada estaban en el reclusorio norte, enfrentando cargos por incendio doloso y tentativa de homicidio. «Las pruebas son contundentes», nos explicó la licenciada en una de sus visitas. El cuaderno de Mariela, los mensajes en su celular, las grabaciones de la clínica. Su abogado defensor intentó alegar que ella fue coaccionada, pero los jueces no le creyeron. «¿Cuánto tiempo le van a dar?», pregunté. «El Ministerio Público está pidiendo 25 años. Es probable que le den entre 20 y 23, considerando que no hay antecedentes penales». 23 años. Tiago tendría 35 cuando su madre saliera de la cárcel. Casi la misma edad que yo tenía cuando nos casamos. ¿Y nosotros vamos a tener que declarar en el juicio? Sí, Salvador. Es inevitable. El testimonio de Tiago es crucial para demostrar la premeditación. Pero les prometo que voy a prepararlos. No van a estar solos. El día del juicio llegó 3 meses después. Tiago y yo entramos al juzgado de la mano, ambos vestidos con ropa formal que la licenciada nos había conseguido. El edificio olía a papeles viejos y a desinfectante, y los pasillos estaban llenos de gente con expresiones tensas. Cuando entramos a la sala, vi a Mariela por primera vez desde su arresto. Estaba sentada en el banquillo de los acusados, con el cabello recogido y un uniforme gris de prisión. Se veía más delgada, más pálida, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Nuestras miradas se cruzaron un instante. En sus ojos vi algo que no esperaba: vergüenza. Una vergüenza profunda y genuina que me tomó por sorpresa. El juicio duró 3 días. Tiago declaró con una valentía que me llenó de orgullo. Contó todo lo que había visto y escuchado. Respondió las preguntas del fiscal y del abogado defensor sin titubear, y miró a su madre a los ojos cuando el juez le preguntó si estaba seguro de lo que había escuchado. «Estoy seguro, señor juez», dijo con voz firme. «Mi mamá planeó matarnos a mi papá y a mí para cobrar un seguro. Yo escuché las conversaciones. Vi los mensajes. No estoy inventando nada». Cuando terminó su declaración, regresó a mi lado y le apreté la mano. No hacían falta palabras. Él sabía lo orgulloso que estaba de él. Mi propia declaración fue más difícil de lo que esperaba. Revivir cada detalle, desde el grito de Tiago en el aeropuerto, hasta el momento en que vi a los hombres salir de mi casa, fue como abrir una herida que apenas empezaba a cicatrizar. Pero lo hice. Lo hice por mi hijo, por mi padre, por todas las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su historia. El tercer día, antes de que el juez dictara sentencia, Mariela pidió la palabra. Su abogado intentó disuadirla, pero ella insistió. «Señor juez», dijo con voz temblorosa, «sé que lo que hice no tiene perdón. No voy a poner excusas. Las deudas,
la presión, el miedo. Nada de eso justifica lo que planeé hacer. Salvador fue un buen esposo. Tiago es un niño inocente. Y yo me perdí. Me perdí en mis propias ambiciones y en mi cobardía. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo decir que lo siento. Lo siento con toda mi alma. Miré a Tiago, que observaba a su madre con expresión indescifrable. ¿Qué estaría pensando? ¿Sentiría alivio? ¿Tristeza? ¿Rabia? El juez tomó la palabra. Mariela Cañedo de Iturbe, este tribunal la encuentra culpable de tentativa de homicidio en grado de tentativa contra Salvador Iturbe Mendoza y el menor Tiago Urrutia Iturbe, fraude procesal, falsificación de documentos públicos y asociación delictuosa. Se le condena a 22 años de prisión, sin derecho a fianza ni a libertad anticipada durante los primeros 15 años. Mariela cerró los ojos y bajó la cabeza. No lloró. Parecía haber aceptado su destino mucho antes de que el juez pronunciara la sentencia. Gaspar Molina y Damián Tejada recibieron 18 años cada uno por su participación en el incendio. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con una intensidad casi dolorosa. Tiago y yo nos quedamos parados en las escaleras, respirando el aire fresco, sintiendo el peso de lo que acababa de terminar. «Se acabó, papá», dijo Tiago. «De verdad se acabó». «Sí, mi hijo, se acabó». La licenciada Beltrán se acercó a nosotros con una sonrisa. «Lo lograron. Justicia fue hecha. Ahora viene la parte importante. Reconstruir sus vidas». «¿Por dónde empezamos?», pregunté. «Por donde quieran. El mundo está abierto para ustedes». Los meses siguientes fueron de transición. La indemnización del seguro de la casa llegó, y aunque no era una fortuna, nos permitió rentar un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Tiago se inscribió en una escuela cercana, donde hizo nuevos amigos y retomó su pasión por el fútbol. Yo encontré trabajo en una empresa de refrigeración industrial, similar a la que tenía antes. Mis jefes entendieron mi situación y me dieron flexibilidad para atender las necesidades de Tiago. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me conformaba con simplemente trabajar, cobrar mi sueldo y regresar a casa. Sentía la necesidad de hacer algo más, de darle sentido a todo lo que habíamos vivido. Un día, mientras buscaba información en Internet, encontré una ONG que trabajaba con víctimas de violencia familiar. Se llamaba Renacer y ofrecía apoyo legal, psicológico y económico a personas que habían sufrido abuso de sus seres queridos. Llamé al número que aparecía en la página y me contestó una mujer de voz amable. «Renacer, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Iturbe. Hace unos meses mi esposa intentó matarme a mí y a mi hijo. Sobrevivimos. Y ella está en la cárcel. Ahora quiero ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar. ¿Hay alguna forma en que pueda colaborar con ustedes?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Iturbe, personas como usted son exactamente lo que necesitamos. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana para platicar?» Al día siguiente me reuní con la directora de Renacer, una mujer llamada Esperanza Villarreal. Era una sobreviviente ella misma, con cicatrices en los brazos que contaban una historia que no necesitaba palabras. «Salvador», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que usted vivió es terrible, pero también es poderoso. Su testimonio puede ayudar a otras personas a reconocer las señales de peligro, a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde». «Quiero hacer eso», respondí. «Quiero que nuestro dolor sirva para algo». Me convertí en voluntario de Renacer. Los fines de semana daba pláticas en centros comunitarios, contando mi historia a hombres y mujeres que enfrentaban situaciones similares. No era fácil. Cada vez que hablaba del incendio, del grito de Tiago en el aeropuerto, del cuaderno donde Mariela había planeado nuestra muerte, sentía que revivía ese infierno. Pero también veía los rostros de las personas que me escuchaban, sus lágrimas, sus gestos de reconocimiento, y sabía que valía la pena. Tiago a veces me acompañaba a las pláticas. Con el tiempo, él también empezó a compartir su parte de la historia. Ver a mi hijo de 13 años pararse frente a un grupo de adultos y hablar con madurez sobre lo que había vivido era algo que me llenaba de un orgullo inmenso. «Mi mamá planeó matarnos», decía Tiago con voz serena, «pero yo decidí que no iba a dejar que eso pasara. Escapé de mi casa y fui a advertir a mi papá.
Esa decisión nos salvó la vida a los dos. Por eso les digo, si ven algo malo, si escuchan algo que no está bien, hablen. Díganle a alguien, no se queden callados. El silencio puede costar vidas. Un día, la licenciada Beltrán nos visitó con noticias inesperadas. Mariela quiere verlos, dijo. Mandó una solicitud formal desde el penal. Quiere hablar con ustedes. Tiago y yo nos miramos. Era una decisión que ninguno de los dos había anticipado. ¿Qué opinas, mijo?, le pregunté. No lo sé, papá. Parte de mí quiere verla, preguntarle por qué. Otra parte no quiere saber nada de ella nunca más. Lo que decidas, te apoyo. Tiago lo pensó durante varios días. Finalmente, una noche antes de dormir, me dijo, quiero ir, papá, pero quiero que tú vengas conmigo. Por supuesto, mijo. Vamos juntos. La visita al penal fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Pasamos por detectores de metales, nos revisaron, nos hicieron esperar en una sala gris con olor a humedad. Cuando finalmente trajeron a Mariela, casi no la reconocí. Estaba demacrada, con el cabello canoso y corto, la piel marchita. Parecía haber envejecido 20 años en cuestión de meses. Nos sentamos frente a ella, separados por una mesa de metal. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No tenían por qué hacerlo. No lo hicimos por ti, respondí. Lo hicimos por Tiago. Él tenía preguntas. Mariela miró a su hijo con ojos llenos de dolor. Pregunta lo que quieras, mijo. Te debo eso y mucho más. Tiago la miró fijamente. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué quisiste matarnos? Mariela suspiró, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. No hay una respuesta que tenga sentido, Tiago. Me endeudé porque quería cosas que no podíamos pagar. Pensé que iba a poder resolver todo, pero las deudas crecieron y los agiotistas empezaron a amenazarme. Gaspar me ofreció una salida, y yo fui tan tonta, tan cobarde, que la acepté. No pensé en ustedes como mi familia. Los vi como obstáculos para mi supervivencia, y eso es imperdonable. ¿Alguna vez nos quisiste de verdad? Sí, Tiago. Al principio sí. Cuando naciste, cuando eras pequeño, yo te amaba con todo mi corazón. Pero algo se rompió en mí, algo que no sé explicar. Me convertí en un monstruo, y ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Tiago asintió lentamente, procesando las palabras. No te odio, mamá, dijo finalmente, pero tampoco te perdono. Tal vez algún día pueda hacerlo, pero no hoy. Lo entiendo, mijo, y te agradezco que hayas venido. Ver que estás bien, que tu papá te cuida, que tienes un futuro, eso me da algo de paz en este infierno. Nos levantamos para irnos. Antes de que los guardias se llevaran a Mariela, ella me miró una última vez. Salvador, cuídalo bien. Es un niño extraordinario, mucho mejor de lo que yo merecía. Lo sé, respondí, y lo voy a cuidar siempre. Salimos del penal en silencio. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de colores cálidos. Tiago caminaba a mi lado, pensativo. ¿Estás bien, mijo? Sí, papá. Creo que necesitaba verla. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Ahora puedo seguir adelante. Le pasé el brazo por los hombros y caminamos juntos hacia el carro. Han pasado 3 años desde aquella noche en el aeropuerto. Tiago tiene 15 años ahora. Es alto, estudioso, y tiene más amigos de los que puede contar. Sigue jugando fútbol y sueña con ser abogado, como la licenciada Beltrán. Yo sigo trabajando en la empresa de refrigeración, pero mi verdadera pasión está en renacer. El año pasado me nombraron coordinador de voluntarios. Cada semana recibo mensajes de personas que escucharon mi historia y encontraron el valor para escapar de situaciones de abuso. La casa que se quemó ya no existe. En su lugar hay un edificio de departamentos nuevo. A veces paso por ahí y me quedo mirando, recordando lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero ya no siento dolor, solo gratitud. Gratitud por mi hijo, que tuvo el valor de salvarme la vida. Gratitud por mi padre, que me dejó la conexión con la licenciada Beltrán. Gratitud por las personas que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Y gratitud por la oportunidad de convertir nuestro dolor en propósito, porque eso es lo que hicimos, Tiago y yo. Tomamos las cenizas de nuestra vida anterior y construimos algo nuevo, algo mejor, algo que nadie puede quitarnos. Mi padre solía decir que la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Tardé 58 años en entender esas palabras, pero ahora las vivo cada día.
Si alguien está escuchando esta historia y está pasando por algo similar, quiero que sepan una cosa. Hay salida, hay esperanza, hay personas dispuestas a ayudar. No se rindan, no se callen, no dejen que el miedo los paralice, porque al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Y ese amor, por más que intenten destruirlo, siempre encuentra la manera de sobrevivir. Siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje.